Qué honor, qué privilegio estar con ustedes. Pensar que en Miami, en Estados Unidos, hay una iglesia tan vibrante como esta. Es emocionante porque no es común, ¿no? Yo he ido a muchas iglesias en Estados Unidos y lo que sentimos durante la alabanza no es algo común. Así que los felicito. Felicito también a sus pastores. También ha sido muy, muy rico conocerlos. Lo único es que solo comen sushi. Él habla de arepas, pero es pura paja. No me han dado ni una, puro comida asiática, pero bueno. Y pues uno de los propósitos es hablar acerca de este último libro que escribimos, que escribí, es La oración, es la clave del éxito. Nunca me imaginé hablar acerca de la oración, porque de todo en la iglesia, cuando joven y niño, lo que más odiaba era la oración. Y cuando iniciamos nuestra iglesia, yo quería una iglesia joven, llena de jóvenes como la que veo aquí, una iglesia menores de 30, señora. No, yo tengo casi 60, ¿no? Pero sí, sigue gritando que necesito el ánimo. Entonces, cuando iniciamos la iglesia, Dios me dice que si no había oración, no había iglesia y punto. Y no me gustó, porque pensé, Dios se va a tirar la iglesia. Pero hoy, viendo, la iglesia cumple 30 años el próximo año, viendo lo que hemos hecho, definitivamente la clave del éxito de nuestra iglesia es la oración. La clave del éxito de mi vida también es la oración. Yo no sería lo que soy hoy si no fuera por la oración. Y me di cuenta porque en todo lugar en donde me saludaba la gente, no decían, sus prédicas me han bendecido, o la alabanza ha sido una bendición para mí, o su iglesia, no, nada de eso. Decían, la oración. Ay, yo me conecto martes y jueves a las 6 de la mañana. Y ahí comencé a darme cuenta que definitivamente la oración ha sido la clave de nuestro éxito. Comenzaron a invitarme a predicar a muchas iglesias sobre la oración y yo no tenía ni idea de qué predicar. Por eso decidí escribir el libro y di toda una serie acerca de la oración. Y es imposible, en la media hora que tengo, 13 minutos, 59 minutos, bueno, no sé, ya me han cambiado la hora como 20 veces. Bueno, dice que una hora, pero ¿quién quiere oír un predicador una hora? Qué pereza, ¿no? Entonces voy a predicar hora y media. No. Entonces voy a compartir algunos de los principios que he aprendido, que han cambiado mi vida, porque definitivamente ha sido la clave del éxito y espero que también llegue a ser para ustedes la clave del éxito. ¿Qué es orar? ¿No? Porque pues cuando pensamos en la oración, muchos piensan en personas rezando, ¿no? Y me imagino que al igual que yo, todos ustedes han tenido malas experiencias con la oración. Porque creemos que es repetir vanamente. Otros creen que la oración es oír a una persona orar y todos decir amén, amén, así sea, y después de 20 minutos, Señor, que acabe pronto. O no, malas experiencias hemos tenido con la oración. Entonces, por eso quiero darles algunas frases para mostrar qué es la oración, porque es algo divertido. En primer lugar, la oración es simplemente hablar con Dios. Y si fuera solo eso, sería todo. Porque hablar con Dios es muy rico. Lo que pasa es que algunos creen que hablar
es solo hablar y no tienen una conversación con Dios. Entonces quiero que piensen que orar es conversar con Dios, es decir, hacerle preguntas y esperar su respuesta. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces ahí nos muestra que todos los que estamos aquí podemos oír la voz de Dios. ¿Por qué no la oímos? Porque lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y luego decimos: en el nombre de Jesús, amén. Y Dios... Entonces, si le vas a hacer una pregunta o si le vas a pedir algo, espera su respuesta. Porque conversar es hablar con Dios. Y quizás si tomas unos minutos para esperar la respuesta, Él te va a decir: no quiero que compres eso, o no quiero que te cases con Juanita, o no quiero que te novies con Gustavo, lo que sea. Porque eso es orar, es hacerle preguntas, es tener una conversación, es tomar tiempo para oír su voz. Orar también es hablar vida, porque la tendencia nuestra, o la tendencia del ser humano, es hablar palabras de muerte. Nuestra tendencia es criticar, ¿no? Eso es algo innato al ser humano, es juzgar a los demás. Nuestra tendencia es a menospreciar a la gente, o sea, todo lo que se imaginan ustedes. Nuestra tendencia es hablar malas noticias. No, uno le pregunta a alguien: ¿cómo está? O ¿cómo está Colombia? ¿No? Y esa pregunta, cuando me la hacen, soy tentado a hablar lo malo y digo: no, tengo que encontrar lo bueno, hija. Pero ¿sí ven lo duro que es? Porque nuestra tendencia es hablar solo lo malo. Pero orar es hablar vida. La Biblia dice en Proverbios que la vida y la muerte está ¿dónde? En el poder de la lengua. Pero eso es orar. Y si nosotros iniciáramos el día orando, les aseguro que todo el día hablaríamos vida. Pero ese es nuestro problema. La Biblia compara la boca nuestra con el timón de un gran barco. Eso está en Santiago. Dice que hay un mal que nadie puede refrenar, y ese mal es la lengua. Con ella bendecimos a Dios. Aquí estuvimos bendiciendo a Dios 20, 30 minutos, y luego salimos a maldecir a la gente. Y luego Santiago dice: hermanos, eso no puede ser así. Pero parece, Santiago, que no nos diera ninguna esperanza con respecto a nuestra boca. Dice que cuando nuestra boca está incendiada por el infierno, es decir, influenciada por los demonios, puede encender un bosque, puede destruir toda una cosecha, puede destruir una iglesia. ¿Sabían eso? Iglesias se han destruido por personas que en vez de orar se dejan usar por los demonios o por Satanás y hablan muerte. Y Santiago compara nuestra boca con el timón así de chiquito de un barco enorme. Y dice: aunque es algo tan chiquito, se jacta de grandes cosas. Determina el curso de nuestras vidas. Esa es nuestra lengua. Entonces, con mi lengua, como el timón de mi barco, yo puedo ir o al infierno o al cielo. Yo puedo tener una vida sana o una vida llena de enfermedades. Yo puedo destruir matrimonios, destruir personas, o puedo sanarlas. Y la pregunta es esta, pues, ¿qué eliges tú? Ahora muchos dicen: yo quiero la vida, pero si no oras, automáticamente, porque Santiago lo dice, que es la tendencia del ser humano. Por eso necesitamos obligarnos todos los días a hablar vida. Orar es también
dar gracias, ¿no? Y dar gracias es una de las armas espirituales más poderosas que Dios le dio al creyente, pero también es de las más difíciles, ¿no? Nuestra tendencia no es dar gracias, y nos tenemos que obligar aquí en el ámbito normal. Oye, gracias por el almuerzo, gracias al esposo, gracias por amarme, gracias al vendedor en McDonald's o en lo que sea. Gracias, detenernos y decirles gracias. Ustedes no se imaginan lo que genera en las personas, pero es una palabra que ya no se dice. Pero eso es orar. Y la Biblia dice, y hoy estamos alabando con qué fuerza tan impresionante, pero la Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero ¿sabían ustedes que canciones que digan gracias casi no hay? ¿No? Cuando digo, cánteme una de gracias, todos miran como... Porque no hay. Yo tengo obligado a los de la iglesia canciones que digan gracias, porque no es la tendencia nuestra de decir gracias. Y es la primera entrada o la puerta de entrada al trono de la gracia, simplemente decir gracias. Yo aprendí el poder de la alabanza cuando tenía unos 16, 17 años. Recuerdo que estaba aburrido en mi casa, desprogramado, sin nada que hacer, y bajé a la sala y me puse a mirar los libros que tenían mis papás y busqué, que es nuestra tendencia, el libro más chiquito, flaco. O sea, ¿quién quiere un libro así gordo? No, chiquitico. Y me puse a leerlo. ¡Qué bendición de libro! El título era, por si acaso lo quieren buscar, porque casi ni se consigue, De la prisión a la alabanza. Y en ese libro el autor hablaba acerca del poder de dar gracias. Yo nunca había visto ese principio espiritual en mi vida y comencé a aplicarlo. Vamos a tratar de hacerlo. Y todos los días me levantaba, Señor, gracias por esa noche tan espectacular. Gracias por mi familia, el desayuno, Señor, gracias por el desayuno, las 11, gracias. Muchos ni siquiera dan gracias por la comida hoy. ¿Sabían ustedes que hay un versículo que dice que podemos comer lo que sea y no nos va a hacer daño si damos gracias al Señor? Quizás la comida nos está haciendo daño porque no tomamos ese minuto para decir, Señor, gracias. Santificar los alimentos. Entonces comencé a aplicarlo y llevaba como 15, 20 días haciéndolo y Dios me quiso llevar al nuevo nivel y era dar gracias por lo malo. Y esto es algo muy difícil para la gente. O sea, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por lo malo en mi vida? Pero en el libro leí una cantidad de testimonios del poder de la alabanza cuando decimos gracias, ¿no? Entonces, si una persona lo roban, Señor, gracias porque me robaron. Lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Tesalonicenses, estén siempre alegres. Y luego dice, ¿cómo estar siempre alegres? Número 1, oren todo el tiempo y den gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Casi nadie vive ese versículo y por eso no están alegres. Hay otro versículo que dice que si una persona quiere gozar la vida, ¿qué tiene que hacer? Refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque la tendencia en nuestra lengua es quejarse, decir lo malo. Entonces, en otras palabras, el Señor me dijo, si no vas a orar, cállate la boca. No iba a decir la grosería. O sea, si no vas a decir gracias, no digas nada. El que quiera gozar
disfrutar la vida, que a propósito es otro libro que escribí, que está por ahí, lo pueden también comprar. Porque tuve yo que aprender a disfrutar la vida, me costaba. Y Dios quiere que disfrutemos la vida. El que quiera gozar o disfrutar la vida, lo primero que tiene que hacer es callar la boca o empezar a dar gracias. Señor, gracias por este aguacero. Gracias por... Y espere que se va poniendo más duro, ¿no? Darle gracias al Señor por todo. Dice en 2 Corintios 10:4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dar gracias es un arma espiritual supremamente poderoso. Jesús nos dice en Lucas 6:22, ojo, cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, cuando les suceda eso, ¿qué creen que nos dice Jesús? Que los maldigamos, maldije. Miren lo que dice. Pónganse contentos. Y luego dice, sí, salten de alegría. O sea, no tiene sentido. Pero es que es una ley espiritual. Y eso es orar. Dar gracias cuando la gente nos maldice, cuando nos excluyen. Es decir, se fueron todos los de la iglesia o los del grupo a almorzar y a mí no me invitaron. Cuando se burlan de nosotros, o sea, como del pobre venezolano. ¿Quién se le ocurre burlarse del venezolano? Está equivocado. Pero no nos vamos a burlar de él, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer ahorita? Saltar de alegría la próxima vez. No sé cuál es el venezolano, pero yo vi que miró hacia allá, ¿no es cierto? Pero ¿entienden el principio? No es fácil de aplicar, pero eso es orar. Orar es obligarnos a hacer cosas que antes no hacíamos. Y quiero desafiarlos. Hagan la prueba 15 días y verá cómo su vida va a cambiar. Yo lo vi en mi vida, ¿no? El simple hecho de comenzar a dar gracias por todo, mi mamá comenzó a verme feliz. Digo, wow. Y luego subí al otro nivel y me caía un hueco. Gracias, señora. Comencé a dar gracias por todo. Dice Santiago 1:2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, no tiene sentido. Pero estas son las leyes espirituales que Dios nos ha dado. 2 Corintios 2:9, Pablo dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. O sea, no se jacta de sus fortalezas, sino de sus debilidades. Si es feo, Señor, gracias porque soy feo. Yeah. Si es pobre, Señor, gracias por mi pobreza. Oh. Eso es lo que dice la Biblia. Para que el poder de Dios pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en el pitico ese. En mis privaciones, en mis persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, soy fuerte.
¿Están anotando todos estos versículos? Porque tienen que hacer la tarea. Ahí va otro, Romanos 5:3. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia o madurez. O el famoso Habacuc 3:17 que dice, aun cuando la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, ¿qué dice? Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, todos estos versículos, Dios nos dice que en las pruebas, en las burlas, cuando hemos sido excluidos, cuando nos maldigan, cuando nos roben, cuando el esposo o la esposa nos sea infiel, cuando nos echen del trabajo, o sea, en todo, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos. La pregunta es esta: ¿cómo me voy a alegrar? Pues vuelvo a leer 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres. Y luego dice, ¿cómo? Nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia. Ahora, ¿por qué Dios quiere que le demos gracias en todas las pruebas? Porque es la forma de mostrar que creemos que Él está en control. Y si Él está en control, la Biblia dice, Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas en nuestras vidas para nuestro bien. Entonces, yo llevo años pidiendo que Dios cambie ciertas cosas en mi esposa que no me gustan. Llevo años pidiendo que Dios cambie cosas en mis hijos que no me gustan. Y un día Dios me dijo, ¿por qué ya no deja de pedir tanto? ¿Por qué no comienzas más bien a decir gracias? Señor, gracias por... No les voy a decir qué. Gracias por de mi esposa. Gracias por de mis hijos. Y yo comencé a hacerlo. Mire, en 15 días empecé a ver cambios. Es el poder o es una de las armas espirituales poderosas que Dios nos ha dado. Entonces, para ayudarles un poquito, quiero que cierren sus ojos, ¿listo? Y quiero que se imaginen el Calvario. Quiero que vean a Jesús clavado en esa cruz. ¿Sí lo ven? Y ahora quiero que comiencen a decirle, Señor Jesús, gracias por morir en esa cruz. Gracias. Listo, pueden abrir sus ojos. ¿Ustedes creen que las Marías, Pedro, Juan, que estaban mirando la cruz, pudieron hacer la oración que ustedes hicieron? No pudieron. ¿Por qué? Porque no habían visto todavía el resultado que nosotros vemos. Y eso es lo mismo con respecto a dar gracias. Cuando el marido o la esposa nos es infiel, cuando nos roban el carro, nosotros solo vemos la desgracia. Pedro, Juan estaba viendo la cruz y ¡ay! Y eso sí, reparando al diablo y no sé, para eso somos buenos. Y créanme, eso es parte de la oración, lo voy a mencionar más adelante. Pero también un arma espiritual es, Señor, gracias. ¿No? Una de las grandes canciones, aunque no puedas ver, aunque no lo pueda ver, yo sé que estás obrando. Eso es una forma de dar gracias. Señor, no puedo ver el cambio en mi marido, pero te doy gracias. No podemos ver el cambio en nuestra nación. Hablo de Colombia y de Venezuela y de Cuba.
Y tristemente muchas naciones en Latinoamérica, aunque no pueda haber el cambio, Señor, te doy gracias. Y alzamos nuestras manos y comenzamos a alabar al Señor. El principio está en 2 Crónicas, capítulo 20. Aquí vemos que todas las naciones, o 4 naciones, vinieron en contra del rey de Judá. Estoy tratando de recordar el nombre del rey, Josafat. ¿Y él qué hizo? Proclamó ayuno, ¿recuerdan? Porque ayunar es también orar. Y en medio del ayuno vino la voz profética. ¿Por qué? Porque orar es oír la voz de Dios. Y Dios comenzó a hablar. Y Dios trajo un mensaje. Dijo, no temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque la lucha no es vuestra, la lucha es mía. Ese fue el mensaje. Y a todos, en victoria. Pero aún así Dios los mandó a la guerra. Y miren lo interesante, que los primeros que iban a ir a la guerra no eran los de las armas, no era la caballería, y están enfrentando ejércitos poderosos. La instrucción de Dios fue que los primeros que fueran a la guerra eran aquí los de la alabanza, incluyendo la señora embarazada. ¿Sí la vieron? O sea, ¿cómo van a mandar a los de alabanza? Porque ese es el poder de la alabanza. Miren, es una de las armas espirituales más poderosas. Entonces ya cuando finalmente acepté, ¿no? Entendí el poder de dar gracias, comencé a aplicarlo a mi vida. Y la primera prueba, tenía 18 años y mis hermanas estudiaban en el colegio, nosotros íbamos y los recogíamos, pero un día se nos dañó nuestro carro. Entonces no sabíamos cómo ir por mis hermanas, pero preciso en ese momento uno de nuestros vecinos se había comprado una narco Toyota, ¿recuerdan? Y como el tipo casi no sabía manejar, yo le manejaba, ¿no? Entonces dije, se lo voy a pedir prestado. Y me fui en ese narco Toyota, así ahí como esmeraldero, como ahí. La recogí, pero en el regreso a la casa eso diluviaba, era impresionante. Y como hasta ahora aprendí a manejar, yo no sabía que cuando llueve uno no debe ir tan rápido, y menos en esa época que los carros no tenían ABS, ¿no? Y cuando yo voy y veo allá a la distancia una bestia a punto de girar a la izquierda, pues freno y patinó 100 metros y ¡pum! Destruí ese carro. Y recuerdo que el carro mío se fue hasta el otro lado, o el carro prestado, y me bajé bravísimo con Dios. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba meses dando gracias por todo. Y me bajé y estaba así de cerca de maldecir a Dios. Maldecir no necesariamente es decir groserías. Maldecir es ¿por qué? Es que tú no amas a tus hijos. O sea, así estaba cerca cuando una de mis hermanas dijo, Andrés, estamos vivas. Y eso fue lo que Dios usó para llevarme a reaccionar. Recuerdo que alcé mis manos y dije, Señor, gracias, gracias. Ahora quiero que entiendan que éramos pobres, ¿no? Era un hijo misionero y no teníamos plata. Yo no sabía cómo iba a pagar el carro que destruí y el narcotoyota de mi amigo. La reparación fue el precio de un carro nuevo, no nuevo, pero de los más baratos que se conseguía en ese entonces. Y yo nunca había logrado ahorrar todo eso. Pero en 2 días Dios me los dio. Y fue como Dios mostrando, hay poder en la alabanza.
Yo tenía 18 años y era principio de ver cosas sobrenaturales en mi vida. Pero todo giró con respecto a dar gracias, alzar las manos, ¿no? Porque alzar las manos en el hebreo es la palabra yadá. Yadá es hacer un reconocimiento en público, ¿no? Aunque me esté doliendo la espalda, aunque me hayan diagnosticado cáncer, aunque, imagínense todas las desgracias, yo voy a alzar mis manos. Eso es lo que acabamos de leer, aun cuando la higuera no florezca. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, orar es hablar con Dios, hacerle preguntas, oír su respuesta. Orar es hablar vida. Orar es dar gracias por todo y ver milagros. Orar es hacer guerra espiritual contra Satanás. Orar es lo que hace mi esposa, tomar café con Jesús. Eso es orar, tener intimidad con Dios. Y tengo como 40 cosas aquí acerca de lo que es orar, y lo que quiero es motivarlos a orar. Mi plan no es vender un libro, no. Mi plan es que aquí llegue unas 800,000 personas, 1,500, todos salgan orando o con el deseo de orar. Imagínense lo poderoso que va a ser eso, ¿no? Entonces, nos vamos a lo práctico. Vamos a ver si logro organizar mi mensaje, porque como les dije, aquí está. Dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces quiero que piensen esto. Si Jesús, siendo Dios, necesitó orar todos los días, ¿quién te crees tú para no orar? O sea, tú eres más que Jesús. Porque no orar es creer eso, ¿no? Yo no necesito a Dios. Jesús, siendo Dios, se levantó todas las mañanas. Dice, muy de madrugada. ¿Oyó don Pedro? Muy de madrugada. Es que le gusta dormir. No. Algunos oran en la noche, puede orar en la noche. Él va a cambiar el versículo, dice, antes de acostarse, cuando todavía estaba oscuro, Pastor Pedro se levantó. Sí, la verdad no importa cuándo oramos, pero que oremos. Pero quiero aquí que veamos algunas cosas. Dice, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús tuvo 1 hora para orar. Y mi reto es que salgan de aquí con una decisión de a qué horas van a orar. No tiene que ser 1 hora entera, ¿no? Para allá vamos a llegar. Pero al menos 20 minutos, 15 minutos todos los días. Como iglesia nosotros buscamos la mejor hora que nos convenía para orar como iglesia, porque la Biblia nos habla de la oración nuestra individual. Cada uno tiene que estar en su secreto con Dios, pero también está la oración como iglesia. Entonces buscó la hora que más convenía. Como iglesia nosotros nos favoreció las 6 de la mañana. Por eso martes y jueves de 6 a 7 oramos como iglesia. Pero como ya estamos orando como iglesia, yo mantengo esa misma rutina y lo hago en mi tiempo a solas con Dios.
la misma hora. Entonces, necesitamos desarrollar ese hábito. Como iglesia llevamos 30 años orando a las 6 de la mañana. Los perros tienen rutinas, ¿no? Cuando nosotros compramos nuestro perro, un labrador chocolate hermosísimo, una de las cosas que yo decidí es que no iba a entrar a la casa, porque la Biblia dice los perros estarán afuera. ¿Han visto ese versículo? Ahora, no se refiere a los perros guaguau, sino a otros perros, estarán afuera. Pero otra de las decisiones otra decisión que tomé fue que los perros tienen que caminar, ¿no? Gente que compra un perro y no lo saca a caminar son personas malas. De verdad, lean, le están haciendo daño al perro, necesita el ejercicio. Por eso cuando mis hijos nos insistían, les dijimos, ¿quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? Terminó siendo yo. Pero fue algo buenísimo para mí. ¿Por qué? Porque le enseñamos a qué horas, tipo 5:20 más o menos, en la mañana, y otra vez en la noche lo sacaba. Y mira, puntual. No respetaba ni domingo, ni festivo, nada. Puntual. Tocaba la puerta y esperaba. Pasaba 2 minutos y si nadie le abría, metía el hocico y comenzaba. O sea, mejor alarma que esa no hay. Pero eso Dios lo usó para formar mi rutina, porque durante muchos años, mientras tuvimos ese perro, ese fue mi tiempo de oración. Entonces, ¿cuál es tu hora de oración? ¿O cuál va a ser tu hora de oración? Lo otro es, ¿cuál es tu lugar de oración? Yo comencé a orar, creo que tendría 20 años, cuando comencé a hacer la rutina de oración. Y al comienzo vivía en casa de mis papás, cerraba la puerta de mi habitación y allí oraba. Luego recuerdo que vine aquí a estudiar a Estados Unidos, al seminario bíblico, y al comienzo pensé, ay, aquí no voy a seguir con esa rutina, pero Dios tenía una sorpresa para mí, porque me levanté, recuerdo que a las 7 de la mañana me metí a la ducha y estaba fría. Yo no lo podía creer, esos gringos sinvergüenzas también se bañan. Entonces fui devolviendo el reloj buscando la hora en que estuviera caliente el agua, y solo fue a las 5:45. Yo dije, no puede ser. Pero fue la forma de Dios. O sea, yo creo en un Dios que interviene en nuestras vidas. Esto no son casualidades. Y espero que mientras esté hablando Dios esté diciendo, para que encuentren un lugar de oración y una hora. Entonces me tocaba bañarme de 6, el desayuno comenzaba a las 7, mis amigos del cuarto gringos dormidos, yo no sabía ni qué hacer, me tocó salir a orar al parqueadero y ahí oré 1 hora y fue un tiempo en el cual gané batallas espirituales, logré conquistar fortalezas mentales. Es que ese es el poder de la oración. Yo podría hablar horas de lo bueno que ha sido la oración en mi vida, porque lo ha sido. Pero estuve un año ahí orando en el parqueadero. Al final del año habría unos 20 muchachos más haciendo lo mismo que yo. Para mí fue como, wow, no solo me estoy beneficiando, sino que comencé a verme como un hombre de influencia, como una persona que tenía seguidores. Por eso la oración es la clave del éxito. Hace algo o ha generado mucho éxito en mi vida. Después, ya casado, al comienzo no fue fácil porque vivíamos en un apartamento chiquito, pero descubrí el salir a caminar y orar.
Luego, cuando compramos el perro, ese se convirtió también en mi tiempo de oración. Y luego, y esto ha sido lo que me ha acompañado ya los últimos tal vez 10, 15 años, y es montar mi bicicleta todas las mañanas. Sí, ya voy a acabar, sí. Montar mi bicicleta todas las mañanas para tener 45 a una hora de oración. Pero mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu hora? ¿Cuál va a ser tu lugar? Y aquí viene lo último. Porque, ¿cómo logramos orar una hora? Recuerden que en Getsemaní Jesús se fue a orar y estuvo una hora orando y luego se levantó y los discípulos estaban dormidos. ¿Y qué les dijo Jesús? No han podido orar una hora. Lo cual muestra que Dios espera que podamos durante una hora orar. Y quiero darles mi secreto para orar una hora. Lo pueden estudiar en el libro, pero rápidamente lo quiero dar, porque cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, en ese momento el Señor nos dio el Padre Nuestro, que es la oración modelo. Pero cuando el Señor nos lo da, lo primero que dice es, y cuando oren, no usen vanas repeticiones, como los del mundo, los paganos, que creen que por sus vanas repeticiones serán oídos. Eso quiere decir que el Señor no nos dio el Padre Nuestro para rezarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu... Eso no sirve para nada. Pero tampoco lo que muchos cristianos hacen. Aleluya, 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 santo, aleluya, 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 santo. O sea, estoy hablando de iglesias a donde yo voy y digo, ¿y esto qué es? O sea, ¿quién aguanta una hora de santo, aleluya, aleluya, santo? Entonces, rápidamente les voy a dar el sendero del Padre Nuestro. Número 1, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo salgo en mis mañanas en mi bicicleta y tengo ya un lugar, un recorrido fijo que me toma 7 minutos. Mis primeros 7 minutos lo dedico a esa primera parte de la oración. Padre Nuestro que estás en los cielos. Hay que debemos decir nuestra posición en Cristo. Porque gracias a la cruz podemos decirle al Creador del universo, Padre. Entonces, mi posición en Cristo es, soy hijo de Dios. Y recuerden que vimos que la presencia de Dios entra con acción de gracias. Señor, te doy gracias porque soy tu hijo. Te doy gracias porque soy perdonado. Te doy gracias porque fui declarado justo. El término doctrinal es justificado, pero para entenderlo más, fui declarado justo. Cuando Jesús me ve a mí o cuando Dios me ve a mí, no ve mi pasado, no ve mis pecados, sino que me ve y me declara justo. Soy perdonado. El que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Hay como 50 cosas que podemos proclamar en estos 7 minutos. Y el simple hecho de proclamarlo produce algo. O sea, nos va subiendo así en autoridad. Otra cosa que podemos decir, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy desde el cielo mirando el mundo. O sea, yo miro a Biden como un cucarroncito. O a mi querido Petro. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¡Wow! Pero ese es el poder de la oración. Si ustedes vienen aquí a la oración y no oran, sino que oyen la oración y dicen amén, amén, ¿qué están haciendo? Nada. Desperdiciaron una hora de oración. En la iglesia, cuando las mañanas de oración no es
oírme a mí o al que está dirigiendo la oración, no. Es usar lo que Él está diciendo para yo tener mi propia oración. Y cuando se une la iglesia es como el rugido de muchas aguas, que es lo que dice Apocalipsis. Y eso, la fe, la oración de otro me anima a mí más. Por eso la Biblia dice que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto cuando de repente vino el Espíritu Santo. Pero unos versículos antes dice, perseveraban en la oración. Necesitamos orar como iglesia, pero es toda la iglesia. Pero también necesitamos orar a solas. Santificado sea tu nombre. Y ahí lo que buscamos son todos los nombres del Señor. Y comenzamos a santificar, quiere decir separar el nombre de Dios de los otros nombres. Exaltar el nombre, levantarlo. Porque hoy en el mundo el nombre de Dios está igual. Hasta lo mezclan con groserías en algunas series. Nosotros queremos separar el nombre de Dios de eso y empezar a exaltarlo. Tú eres Salvador, tú eres sanador, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú reinas en majestad, no hay semejante a ti. Jehová es un nombre poderoso. Yahweh significa el gran yo soy. Eso significa que Él es todo lo que necesito. Él es salud para el enfermo, prosperidad para el pobre. Todo lo que necesito lo encuentro en los nombres de Dios. Camino, la verdad y la vida. Mire, hay como 500 nombres que podemos usar en nuestro tiempo de oración. Y ya pasaron mis 7 minutos. Ya di mi primera vuelta. A veces doy hasta 3 vueltas simplemente alabando y no interesa. Porque el sendero simplemente es mi forma de ayudarme a que durante 1 hora esté proclamando oración. Ese es el secreto de mi éxito. Número 2, venga tu reino a mi vida. Ahí comenzamos a interceder. Yo no quiero el reino de las tinieblas. Yo no quiero el reino de Netflix. Yo no quiero el reino de este mundo. Es un reino de odio, de violencia, de inmoralidad sexual. Yo quiero es el reino de Dios. Señor, venga tu reino a mi vida. Pero no me voy a limitar solo a orar por mí. Voy a orar por otras personas. Ahora aquí surge una pregunta. Les aseguro que si ustedes oyen a algunos predicadores de hoy, ellos van a decir, ojo, Dios no necesita de tus oraciones. Él solo quiere que ores. O sea, si yo creo eso, no voy a orar. Ahora, yo entiendo, Dios es todopoderoso y no necesita nada. Pero Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, un regalo muy grande, se llama el libre albedrío. Y eso quiere decir que Dios no interviene en nuestras vidas a menos que nosotros se lo pidamos. Por eso la Biblia dice, pedid. Cambiémoslo. Si no pides, no recibes. ¿Por qué hay gente enferma? Porque no pide. Y Santiago lo dice. Ustedes no reciben, no tienen nada porque no piden nada. Hay que empezar a pedir. Pedid y se os dará. Ezequiel 22:30. Dice Dios, ojo, Dios Todopoderoso dice, busqué entre ellos a un hombre o una mujer que se levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Dios está buscando intercesores. Y los quiero meter un poco en el contexto de Ezequiel. En ese momento la maldad en la tierra era terrible. El designio del ser humano las obras de los hombres eran de continuo hacia el mal. Aún dice, los sacerdotes estaban pecando. Y por eso la maldición era inevitable. Quiero que quede claro, Dios no quiere maldecir la tierra. Todo lo contrario, Dios detiene
el juicio que el mundo merece por gracia. Pero hay un momento en el cual Dios ya no puede hacer nada. Vean lo que dice acerca de Sodoma. Llegó un momento en el cual Dios ya no podía hacer nada. Pero aquí viene algo. Busqué una persona, con una persona que orara, con una persona que dejara de ver la NFL o dejara ese asado, lo que estuviera haciendo para orar, sería suficiente. Y aquí encuentro algo muy triste, pero no lo encontré. Entonces Dios está buscando personas que oren, personas que digan: Señor, que tu reino sea establecido en mi vida, que tu reino sea establecido en mi familia. Yo quiero que sepan que yo soy el resultado de las oraciones de mi mamá. Yo no estaría donde estoy si mi mamá no hubiera orado. Por eso cuando yo me casé, antes de dar mi voto a mi esposa, antes de hacer mi compromiso con ella, miré a mi mamá y le dije: mamá, gracias. Y tengo el video de ella llorando, porque le dije: no estaría aquí si no fuera por ti. ¿Por qué? Porque tuve una novia que no era la voluntad de Dios. Y mi mamá, en vez de ser cantaletuda como algunas mamás, hija del diablo, nada de eso, ella se puso a orar a tal punto que la que era mi novia sabía que mi mamá estaba orando, porque dijo: su mamá está orando en contra de este noviazgo. Imagínense el poder de mi mamá, la oración. Pero mire, era tan tremenda que un día, y hago aquí un paréntesis, yo llegué virgen al matrimonio, ¿ok? Pero un día se me empelotó en toda su gloria. Eso fue como, pero no pude. ¿Por qué? Porque era como si mi mamá estuviera ahí. Uy, la toque. Ese es el poder ¿de qué? De las oraciones. Yo soy, o más bien, la clave de mi éxito es la oración de mi mamá. Amén. Pero no solo eso. Yo también oro por nuestra nación. O sea, ¿qué hacen ustedes en los terribles trancones o congestionamientos que tienen aquí en Miami? Deberían orar, ¿no? Yo cuando veo una discoteca o un club nocturno, lo maldigo en el nombre de Jesús. Yo proclamo ruina sobre lugares de pecado, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros, ¿qué? Atemos aquí en la tierra será atado. Todo lo que prohibamos es otra traducción. Pero también yo bendigo. Cuando paso por cualquier iglesia lo bendigo. Señor, prospéralo. Y a mí me encanta, después de un año, ver cómo los lugares que he maldecido se cierran, se arruinan. Y los lugares que he bendecido prosperan, florecen. Nadie se imagina quién ha estado orando por ellos. Pero ese es el privilegio de un intercesor. Ese es el poder de la oración. Bueno, corramos, que me quedan 9 minutos. Sí, 9:31. Dice, tercero, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo oramos en este punto? Este es de los mejores pasos de mi oración, porque aquí le hago preguntas a Dios y me callo. Sí, me callo. Porque la oración debe ser eso, una conversación. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad con respecto a la iglesia? ¿Qué terrenos quieres que compremos? ¿Hacia dónde quieres llevarnos? Porque yo puedo orar, llorar, llorar y nada va a pasar. ¿Por qué? Porque dice que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Orar es declarar en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo. Pero para eso necesito saber qué está diciendo Dios. Ahora hay cosas que son muy claras, ¿no? Hay cosas que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, la sanidad es la voluntad de Dios. No oren, Señor, si es tu voluntad, sáname. No, la sanidad es la voluntad de Dios. La restauración de nuestro matrimonio, el avivamiento, todas esas cosas. No hay, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, Señor, yo declaro sanidad. Ya que Dios determine sanar es asunto de Él. Abraham tuvo que esperar años, pero perseveró. La oración de fe, dice la Biblia, sanará al enfermo. ¿Sabían que hoy muchos están predicando mensajes que Dios no les ha mandado a predicar? Porque hay momentos donde Dios nos manda a predicar bendición, pero también hay momentos en donde Dios nos manda a predicar juicio. Es el mismo Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Y a mí me cuesta mucho preparar un mensaje porque no es mi don, no, yo soy un milagro. Entonces, he trabajado toda la semana en mi mensaje y el viernes salgo a montar bicicleta, es decir, a orar, y Dios me la cambia. Y le digo, Señor, no tengo sino viernes, pero he aprendido que tengo que obedecer. Y quiero leer el versículo. Mire lo que dice Jeremías 23:21. Yo no envié profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia. En otra traducción dice en mi secreto, es decir, en mi lugar de oración, y me hubieran escuchado. Por eso les dije, esta es la mejor parte de la oración, cuando oímos la voz de Dios. Habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos. Ser predicador es una responsabilidad muy grande, ¿no? Por eso cuando a mí me pidieron, mande sus notas, yo no sabía qué mandar, porque yo tenía que oír qué mensaje tenía Dios para cada reunión este fin de semana o estos días. Porque no puedo predicar lo que mi carne quiere. Tengo que predicar lo que Dios ha dicho. Pero el punto siguiente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjense que uno solo puede pedir pan después de orar por el reino de Dios. Porque la Biblia dice, busquen primero el reino de Dios. Entonces ni se atreva a pedir ese carro que quiere. De verdad. Ni esa casa, si usted no ha clamado por el reino, ¿no? Entonces hay que aprender a orar. Y mire otra cosa interesante, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí no dice, danos el pan de este mes. Por eso claramente nos muestra que la oración es todos los días. Nosotros no podemos pedir el pan hoy para la otra semana, porque será pan viejo. Dios nos va a dar el pan de cada día, porque Dios quiere dependencia. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Punto siguiente, perdónanos nuestros pecados. Hoy hay unos predicadores que dicen que no hay que pedir perdón por los pecados. Eso no está en la Biblia. Entiendo por qué están enseñando eso. Y es porque uno de los ataques más fuertes del enemigo es la culpabilidad, la condenación. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Pero eso fue el inicio de nuestra oración.
yo inicié orando sabiendo que soy perdonado. ¿Recuerdan? Soy hijo de Dios, soy santo, soy perdonado. Pero aunque yo ya soy perdonado, eso no quiere decir que no tengo que pedir perdón. Mi esposa y yo vivimos vidas de perdón, ¿no? Todo lo que ella hace que me ofende, yo la perdono. Y ella también me perdona a mí. Pero aún así debemos restaurar. Y eso mismo hacemos con Dios. Aunque Él ya perdonó nuestros pecados, le vamos a pedir perdón. Señor, perdóname porque ayer me enojé. Perdóname por lo que sea. Punto siguiente, así como perdonamos a otros. Yo soy un flemático. No, ese es mi temperamento. Y un flemático es el de los que aguantan y aguantan y aguantan y aguantan. Y de repente, ¡ah! O sea, cuando yo oigo de gente que dice, no, ese tipo mató a su mujer. Y el tipo era un buen hombre. Yo pienso, era flemático. ¿Por qué? Porque así somos todos bobos. Pero todo se acumula. Por eso el Señor nos enseña que todos los días debemos perdonar a las personas más cercanas. Porque muchos perdonan a la gente lejana. No, las cosas que hace mi esposa que me molestan, en el nombre de Jesús, sí, tomo unos minutos para recordar. Y podrá ser algo sencillo, pero desde que hago eso ya no se acumula, ¿no? Y cuando entro y la cara está roja, mi esposa dice, no has orado, no has orado. Y termina diciendo el Padre nuestro, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí lo que hacemos es, Señor, no permitas que yo la embarre. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. En otra traducción dice, líbrame del maligno. Y eso es un tiempo para hacer guerra espiritual. Y guerra espiritual es enfrentar a Satanás y enfrentar a los demonios. Pero no podemos hacer eso sino solo cuando estamos en ese lugar de autoridad. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, el problema no es solo su esposa ni su esposo. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Quiero que nos pongamos en pie. Señor, te pido en el nombre de Jesús que levantes una generación de guerreros, de intercesores. Y piensen en esto. Dios dice, y busqué entre ellos a una persona que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Que Dios no diga, y no lo encontré. Todo lo contrario. Uno de nosotros hacía huir a 1,000, 2 a 10,000. Imagínense lo que haríamos en el mundo espiritual. Todos los miles que estamos acá. Que se oiga ese grito de victoria. Dale un minuto de guerra. Aleluya. 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 Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Hoy proclamamos el reino de los cielos siendo establecidos en la tierra. Se levanta hoy una nueva generación de guerreros, de intercesores, en el nombre de Cristo Jesús.